Saluda, es Arturo Moreno Pérez, estudiante de Derecho. Hoy te voy a hablar sobre la línea del tiempo de la monarquía romana desde el año 509 a.C. al 753 a.C. El origen de la monarquía romana desde el año 753 a.C. señala que es una tradición y se sitúa en el inicio de la monarquía romana, en la fundación de Roma por Rómulo en el año 753 a.C., una fecha que marca el inicio de la era ab urbe condita desde la fundación de la ciudad. Tenemos tres situaciones: la fundación, el poblamiento y la naturaleza. Dentro de la fundación, según la leyenda, Rómulo y su hermano Remo, descendiente del héroe troyano, Eneas, fundaron la ciudad en el Monte Palatino. Tras una disputa, un Rómulo mató a Remo y se convirtió en el primer rey. Con el poblamiento, la ciudad fue poblada inicialmente mediante el rapto de las Sabinas, asegurando mujeres y alianzas con los pueblos vecinos. Y dentro de la naturaleza, la monarquía fue la primera forma de gobierno de la ciudad, caracterizada por la supremacía y un solo hombre, el rey Rex. Te voy a hablar del papel del rey y sus funciones. El Rex, que es el rey, en la monarquía romana poseía la máxima autoridad en todos los ámbitos. Una autoridad conocida como imperio, no era un cargo hereditario. El rey era elegido por el Senado y aclamado por el pueblo. Dentro de las funciones, tenemos también sus atribuciones, que era en el ámbito religioso, cumplía la función de máximo pontífice y sus atribuciones eran la interpretación de los auspicios, cumplimiento de ritos y mantenimiento de la paz con los dioses Paz de Euro. Dentro del ámbito militar, era nombrado jefe supremo del ejército y estaba al mando de las regiones la declaración de la guerra y la firma de la paz. Dentro del ámbito judicial, era el juez supremo quien impartía justicia y podía condenar a muerte, aunque se podía apelar al pueblo en casos ciudadanos. Como político y ejecutivo, era nombrado el jefe de gobierno, convocaba a las asambleas populares, comitia curitia y al Senado, proponía leyes y administraba el tesoro. La relación que tenía con el Senado y el pueblo era el consejo del Senado de ancianos padres que se denominaba el Senado, quien era el cuerpo consultivo del rey, compuesto por los jefes de las familias más importantes, que eran los patricios. Su función principal era aconsejar al rey y, crucialmente, ejercer el interregnum, que era el gobierno provisional. Tras la muerte de un rey, hasta que se eligiera un nuevo, no tenía poder legislativo, mientras el pueblo, que era el Comitia Curitia, estaba organizado en 30 curias. Esta asamblea formalmente elegía al rey tras ser propuesto por el Senado, les curita del imperio. Aunque su función era más de ratificación, también presenciaba actos religiosos y testamentos. Hoy te voy a hablar, en cambio, de los siete reyes de Roma, cuya tradición registra siete reyes divididos generalmente en dos dinastías, que eran los reyes latinos sabinos y los reyes estrucos. Como vamos a ver en la línea de tiempo, tuvimos tres reyes estrucos. Rómulo era un rey latino sabino, que cuya fundación de Roma y la creación de las primeras instituciones fue el Senado y el Curia, unificación de los sabinos, en el año 753 a.C. al 714 a.C. Ahí está Rómulo. Vamos en orden descendente de fechas. Anteriormente tenemos a Nuevo Pompilio, que también era latino sabino, en el año 715 a.C. y 673 a.C. Este rey poseía un carácter religioso
un establecimiento del calendario romano, de que eran los 12 meses, la organización del Colegio de Pontífices y Vestales y la construcción del Templo de Jano. Luego tenemos a Tulio Hostilio, también Sabino, que era un rey guerrero, que con la destrucción de Alba Longa, ciudad madre de Roma, y la expansión territorial y la adicción de nuevos ciudadanos, que eran los plebeyos, en el año 673 y 642. Luego tenemos a Anco Marino, que también era latino Sabino, en el año 642 y 617. Era nieto de Numa Pompilio, fundó el puerto de Ostia en la desembocadura del Tíber, construyó el primer puente, que era de madera sobre el Tíber, que es del Pons Sublicius, y expandió la ciudad. Luego tenemos a Tarquino Prisco, que era etrusco, que fue el primer rey etrusco del linaje del pueblo romano, inicio de la Cloaca Máxima, que tuvo también la construcción del Circo Máximo, o la introducción de la infraestructura urbana etrusca, en el año 616, 579 a.C. Luego tenemos a Servio Tulio, que también fue etrusco, en el año 578 y 535. Era un reformador social, realizó el primer censo y organizó a la población en clases según su riqueza. Base de la comitia centuriata, construyó la muralla serviana y amplió el promerio. Y tenemos a Tarquino el Soberbio, que también era un etrusco. Era el último rey caracterizado por su tiranía. Terminó la construcción del templo de Júpiter Optimus Maximus en el Capitolio, y el reinado era muy despótico, que ignoró al Senado y al pueblo. Eso fue en el año 534 y 509 a.C. Ahora vamos a ver por qué provocó la caída de la monarquía en el año 509. La caída de la monarquía se debió al abuso de poder y el comportamiento tiránico del último rey, que fue Tarquino el Soberbio, y su familia, cuyos eventos determinantes fue la violación de Lucrecia en el año 509, y fue el hijo de Tarquinio, Sexto Tarquinio, visitó a Lucrecia, una noble y virtuosa matrona romana, tras confesarla frente a su familia, incluyendo a su esposo y a Lucio Junio Bruto. Lucrecia se suicidó como acto de honor. Luego tenemos el levantamiento. ¿Qué fue el suicidio de Lucrecia? Se convirtió en el catalizador para la revuelta. Lucio Juno Bruto, un sobrino del rey que había fingido idiotez para evitar ser percibido como una amenaza, levantó al pueblo y al ejército mostrando el cuerpo de Lucrecia. Luego tenemos la expulsión del rey. El pueblo y el senado, hartos de la tiranía de Tarquinio, votaron por la expulsión de la familia real. Tarquinio el Soberbio y su familia fueron obligados a exiliarse en Roma. Y por último tenemos la creación de la República Romana en el año 509, que tras la expulsión, Roma decidió no volver a tener un rey rex. El poder fue transferido del rey a dos magistrados elegidos anualmente, los cónsules. Los primeros cónsules fueron Lucio Junio Bruto y Lucio Tarquino Colatino, esposo de Lucrecia, marcando así el nacimiento de la República Romana.